Muy bien, vamos ahora sí a la palabra. Y está en Marcos capítulo 14, versículo 29. Ahí está. Y dice así: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, Pedro dijo: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y entonces todos dijeron exactamente lo mismo. Amén y amén. Vamos a la portada, por favor. Y ahí está la portada. Esa es la portada de la predicación. A partir de las 8 de la noche, ahí está nuestro querido Claudio. Aparece ahí. Y el tema que voy a tratar es el gallo que nos confronta. Di conmigo: el gallo que nos confronta. Cuando un gallo nos deja ver con claridad la diferencia entre querer y poder. Tremendo esto, tremendo, tremendo. Bueno, en la Biblia hay tantos animalitos que nos dejan tantas enseñanzas. Jesús habló de muchos de ellos. Habló de las hormigas para enseñarnos sobre la diligencia, ¿cierto? Usó un burrito para hablarnos acerca de la terquedad, ¿cierto? Bueno, pues en esta mañana nos va a hablar a través de Claudio, que nos va a dejar una gran, pero una gran enseñanza a todos. Yo sé que va a ser de gran, pero de gran bendición. El gallo que nos confronta. Muy bien. Entonces, imagínense ustedes, el Señor Jesucristo está a un día de prácticamente ir a la cruz. Y entonces Él comienza a decirle a los discípulos que es necesario que así suceda, que es la razón por la que Él ha venido al mundo, que no va a ser nada fácil, por supuesto, pero hay que cumplir la voluntad de Dios. Ahí depende la salvación de la humanidad. Entonces Pedro le dice: Señor, no vayas a la cruz, no es necesario que lo hagas. Y el Señor lo reprende, obviamente: apártate de mí, Satanás, porque no tienes los ojos puestos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, luego Pedro le dice al Señor: Señor, para tratar de arreglar un poco las cosas, yo sé que está bien, tú vas a ir a la cruz, está bien, va a pasar todo lo que tú dijiste, pero yo no te voy a dejar solo. Es más, te voy a hacer una promesa, Señor. Si es necesario, yo estoy dispuesto a morir contigo. Tremendo, tremendo. Aceptó que era necesario ir a la cruz. Aceptó que Jesús debía pasar por allá. Pero dijo: yo voy a dar mi vida por ti. Vamos a morir los dos, ¿sí? Entonces el Señor le dijo: ok, Simón, déjame decirte algo. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces.
El gallo. Tremendo. El Señor conocía a este gallo. El Señor conocía este gallo. Tremendo. Sabía dónde iba a estar. Sabía. Conocía. Tremendo. El gallo va a cantar. No le dijo el gallo va a bailar, porque los gallos cumplen una función muy maravillosa, y es con su canto recordarnos ciertos horarios, ciertos momentos del día que son importantes. El gallo aquí está cumpliendo su labor, está cumpliendo su función, está llevando a cabo su propósito, ¿sí? Aparte de montar la gallina, obviamente es cantar, y de esa manera recordarnos tiempos. Los que viven en el campo, los que todavía tenemos una vecina por ahí con un gallo, sabemos lo hermosos que son, especialmente cuando empiezan a cantar en la madrugada, que a uno le dan ganas de un caldito con pollo bien delicioso, ¿sí? Ahí están, ahí estaba, le dijo el Señor. Entonces el gallo será una señal cuando haya cantado 2 veces de que tú me vas a negar. Y no, Señor, no te voy a negar, no te voy a negar, no lo voy a hacer. Y todos se emocionaron. Señor, cuenta también con nosotros, ninguno te vamos a dejar, todos vamos a dar la vida por ti y vamos a morir contigo. Tremendo. Ahora, en el capítulo 26, verso 72, vamos a ver qué pasó. A partir del 69 dice de la siguiente manera. Ahí, listo. Y dice así: y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de los discípulos, este es de Jesús. Pero él negó otra vez, ya lo había negado, ahora otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar te delata, es semejante a la de ellos. Verso 71. Entonces, esto es tremendo, esto si yo no lo leo, yo no lo creo. 3 años y medio caminando con el Maestro, 3 años y medio caminando con el Hijo de Dios, 3 años y medio viendo los milagros más sobrenaturales y extraordinarios, 3 años y medio viendo la gloria de una manera impresionante, y sin embargo comenzó a ¿qué? A maldecir. Ni siquiera 3 años y medio fueron suficientes para que su corazón realmente cambiara. Comenzó a maldecir. Miren ustedes esto tan tremendo. Uno podría decir imposible. Eso que venga de un nuevo, eso que venga de alguien que escuchó de Jesús de lejos, eso que venga de alguien que de pronto pero Pedro comenzó a maldecir cuando le dijeron tu manera de hablar te delata. Empezó todo para que creyeran que no era de Jesús, todo para tratar de defenderse de un miedo y un terror que le cayó impresionante. Miedo de ser ejecutado con Jesús, miedo de ser arrestado y golpeado como Jesús, miedo de ser expuesto públicamente. Y comenzó a ¿qué? A jurar, diga conmigo, a jurar. O sea, todo lo que no debía hacer, todo lo que creyó que había entregado en algún momento de su vida y que ya no iba a volver a estar con él. Ay, Dios mío, tremendo. No conozco a este hombre, no lo conozco. ¿De quién hablas? Y verso 72, ahí está. Y el gallo cantó la segunda vez. Ahí, preciso, tal como el Señor Jesucristo lo había dicho. Tremendo. Y Pedro vio el gallo, lo escuchó y se acordó, dice la Biblia, de las palabras que Jesús le había dicho. O sea, aquí el predicador es el gallo. Aquí el predicador es el gallo.
porque con su canto le hace recordar las palabras del Señor Jesucristo. Con su canto, la primera vez no cayó en cuenta, la segunda vez cayó en cuenta y se puso a contar las veces que había negado al Señor. 3 veces. 2 veces canta el gallo, 3 veces lo niega Pedro. Tremendo es eso. Se acordó. Y entonces, pensando en esto es tremendo, pensando en esto, pensando en cómo le juró al Señor, pensando en su tiempo con Jesús, pensando en cuánto él amaba al Señor, pensando en su discipulado, pensando en todo que hacía él, diga conmigo, lloraba. Y dice en otra versión, y pasó toda la noche llorando amargamente. Tremendo esto. Bendito gallo de Dios que lo puso a llorar. Bendito gallo de Dios, gallo precioso de Dios, que nos tiene que enseñar a todos en esta mañana cosas maravillosas. Y por eso Dios ha dado esta palabra a mi vida. Surgen muchas preguntas. La primera, ¿Pedro fue sincero o no lo fue? Dijo que no lo iba a negar y lo negó. Surgen varias preguntas. ¿Realmente él había nacido de nuevo o no había nacido de nuevo? Surgen muchas preguntas. ¿Jesús realmente sabe que vamos a fallar y vamos a caer antes de que suceda? Surgen muchas preguntas, pero hay respuestas, que es lo más importante. Es lo más importante. Por eso yo quiero utilizar 2 ejemplos en la Biblia para poder responder estas situaciones, que si bien ya no se pueden evitar en la vida del apóstol San Pedro, tenemos que aprender muchas cosas, porque estoy seguro que en la medida que yo vaya hablando vamos a identificarnos en que nosotros también muchas veces hemos negado al Señor Jesús de muchas maneras y de muchas formas. Y no ha sido tal vez un gallo el que nos lo recuerde, sino tal vez muchas otras situaciones en la vida. Entonces, quiero que vayamos rápidamente aquí mismo a Mateo capítulo 26, el verso 36. Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí a orar. Y tomando a Pedro, tengan en cuenta eso, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Era una angustia de muerte. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, porque ahí es donde están nuestras emociones, hasta la muerte, porque sentía lo que era la muerte encima. Quédense aquí y atención con esto, oren conmigo, velen conmigo, oren. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí hay una guerra, ahí hay una batalla entre la carne y el espíritu. Ahí hay una batalla entre las buenas intenciones de querer hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad realmente para hacer la voluntad de Dios. Hay una lucha, hay una guerra. Aquí Jesucristo nos está mostrando las batallas que se tienen que librar para poder someter realmente nuestra voluntad, para poder someter realmente nuestra carne, para poder realmente tener la capacidad de cumplir lo que prometemos. Muchas veces emocionados o muchas veces, diría yo, emocionados, ya sea por algo positivo o muchas veces por algo negativo en la vida.
Y vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Para eso los hubiera dejado en la casa mejor. Para eso no hubiera sido necesario ir al Getsemaní. Se hubieran quedado en su cama. El Señor los llevó fue porque no quería que durmieran, no porque lo necesitaran. Y esto quiero que lo aprendan, por favor. Ellos no necesitaban dormir. Ellos ya habían dormido. Ellos necesitaban orar. Necesitaban estar en la presencia de Dios. Para dormir los hubiera dejado en la casa, pero los trajo fue para que oraran. Sin embargo se durmieron, porque no siempre que nos da sueño es el sueño que necesitamos. No siempre que nos cansamos es un cansancio como repercusión tal vez de algo esforzado que hemos hecho, sino que esto es espiritual. Diga conmigo, es espiritual. Porque este sueño viene con un propósito: dormir el espíritu, dormir la parte espiritual de las personas. Este no es un sueño que hace descansar el cuerpo. Este no es un sueño que nos repone y nos da más energía cuando nos levantamos. Este es un sueño que cuando alguien se levanta se siente más cansado que cuando se acostó. Este es un sueño que cuando alguien se levanta se siente más cargado que cuando se acostó. Y eso tenemos que aprenderlo a discernir. Eso tiene que ser revelado a nuestras vidas para poder ganar este tipo de batallas. Durmieron. Entonces el Señor les dijo: no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. O sea, ya había pasado más de una hora. Voy a volverlo a repetir: había pasado más de una hora. Jesús orando, Jesús buscando del Padre, más de una hora. Y cuando llega y los encuentra durmiendo, Él dice: ni una hora habéis podido velar conmigo. Sigamos, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí se los muestra. Aquí les muestra lo que está pasando realmente. Es una guerra. Ahí se está librando una tentación. ¿Cuál tentación? La de no orar. La de dejarnos ganar por un sueño que no es el que el cuerpo necesita. Es un sueño enviado por las tinieblas para que tu espíritu no se despierte. ¡Qué tremendo es esto! Hay una tentación que se está librando aquí. Y Dios no tienta a nadie, pero Satanás sí. Dios prueba que es diferente. Porque la tentación es para que caigas. La prueba es para que aprendas y seas mejor de lo que eras antes. La tentación no. Entonces aquí está el enemigo detrás de este sueño. Aquí hay poderes de las tinieblas detrás de esa dormida tan tremenda que se están dando los discípulos en ese lugar. Y noten ustedes que Jesús siente la angustia, Jesús siente la presión, Jesús siente el temor, Jesús siente más que lo que los discípulos están sintiendo, y sin embargo no cae en ese sueño. Aunque su cuerpo se quiere quedar dormido, Él lo mantiene despierto. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente orando lo mismo. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Cuándo debes dejar de orar por algo? ¿Hasta cuándo debemos orar por algo que sabemos que necesitamos, que sabemos que tiene que ver con la voluntad de Dios? Hasta que haya respuesta. De lo contrario no podemos parar. Así nos toque orar 50,000 veces lo mismo, yo no voy a dejar de orar hasta que no venga respuesta. Porque si es algo que viene de Dios, yo tengo que conquistarlo. Si es algo que debo hacer de parte de Dios, yo debo conquistarlo. Y tal vez no lo conquiste a la primera vez. Tendré que repetirlo. Tendré que aprender a perseverar. Tendré que aprender a librar esa batalla de no rendirme cuando mi carne, mis emociones me quieren hacer creer que Dios no me escucha, que no hay respuesta, que estoy perdiendo el tiempo, que no vale la pena. Si ya había orado, ¿por qué hace lo mismo la segunda vez? Porque hay periodos en nuestra vida y habrán oraciones que van a requerir más de un intento, van a requerir más de un
intento. Y no por el hecho de que Dios no nos responda a la primera, no significa que no nos escuchó. Significa que hay una guerra, que hay una batalla. Y que hay algo que tú tienes que conquistar. Y hay algo que yo tengo que conquistar. Verso 43. Y vino otra vez y los halló ¿cómo? Durmiendo. Padre celestial. Otra vez. Y aquí pasaron muchas horas, otra vez el Señor orando, muchas horas. Y vuelve y los encuentra durmiendo. O sea, yo digo una cosa, Dios mío, el Señor Jesucristo les dice: no se duerman, oren, estén atentos, porque hay una guerra entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere orar, la carne no los quiere dejar. Hay un tiempo de tentación. No es fácil lo que vamos a tener que enfrentar. No es fácil lo que vamos a tener que hacerle frente. Es necesario aquí, ahora. Y vuelve y se quedan dormidos. Qué cosa tan tremenda. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que repetir lo mismo una y otra vez? ¿Cuántas veces hacemos todo lo contrario de lo que el Señor nos dice? ¿Cuántas veces creemos que solamente por estar ahí al lado de Jesús ya todo está hecho? Y se nos olvida que no es solamente estar al lado de Jesús, es seguir su ejemplo. No por el hecho de venir a la iglesia significa que estamos agradándolo en todo. Estamos agradándolo en una parte, pero va más allá de venir a la iglesia. Porque los ojos de ellos estaban cargados ¿de qué? De sueño. Aquí ya el enemigo ganó mucha más ventaja sobre ellos. Aquí ya colocó la pesadez. Aquí ya colocó esa pesadez. Donde los ojos no les dan. ¿Cuántas personas se ven una película, una serie en Netflix de 8 horas, 7 horas y se termina la serie? Ay, tan cortica. Ay, no, qué pesar tan rápido que se acabó. Voy a esperar la segunda temporada. ¿Cuántas personas se van a ver un partido de fútbol? 2 horas, 2 horas y media. Y si hay alargue, y quieren más. ¿Cuántas personas comienzan a tomar desde las 6 de la tarde? Llegan las 6 de la mañana y todavía quieren seguir la rumba. ¿Cuántas personas trabajan y trabajan hasta 18 horas al día? Duermen solo 4 horas y ya quieren levantarse a seguir trabajando. Los jóvenes, porque yo hace un año era joven, nos pegamos a ese celular y empezamos a ver muchas cosas. Y cuando nos damos cuenta se nos pasó 1 hora, 2 horas, media hora, como si fueran 5 minutos. Y cuando se nos apaga el celular porque se acabó la batería, ay no, qué pesar, ¿dónde está el cargador rápido? ¿Dónde está? Mejor dicho, qué desespero, qué increíble. Pero coja una Biblia, cójala en el celular o cójala físicamente, celular o físicamente, coja la Biblia. ¿Sí? Voy a buscar de Dios, voy a orar, voy a meterme con Dios, quiero aprender de ti, Señor. Conocerte más, quiero que venga revelación a mi vida, Señor. A ver, Señor, dime cuál libro leo, Señor. Mateo, listo, siento en mi corazón Mateo. Tremendo, Padre Santo. Inmediatamente viene el sueño, inmediatamente viene el cansancio, inmediatamente viene una pesadez, inmediatamente viene. Entonces, ¿qué decimos? Ay, no, preciso me cansé. Preciso, ya me siento como con sueño. Yo creo que mejor la leo cuando esté más descansado. La voy a leer cuando tenga como más fuerzas. La voy a leer como cuando tenga más energía. Ojo, cierra la Biblia, ¡pum! ¿Sí?
me fue el sueño, se me fue el cansancio. Voy al televisor y lo prendo. Voy al celular y busco lo que no tenía que buscar. Y se me pasan 3, 4, 5, una hora más. Y no entendemos lo que el gallo nos quiere decir. Sin embargo, queremos ser fieles a Dios. Sin embargo, queremos ser personas que agraden a Dios. Sin embargo, queremos ser personas que sirvan a Dios. Sin embargo, queremos ser personas que queremos ver la gloria de Dios en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestra casa, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Queremos que la empresa cada día vaya más y más, de menos a más. Sin embargo, queremos que la iglesia tenga cada día más y más fuerza. Sin embargo, queremos, como le dijo Simón a Jesús: mi vida estoy dispuesto a dar por ti, te amo de corazón. Yo no te voy a dejar solo, Señor. Yo voy a estar contigo. Y si es necesario morir, hasta mi vida estoy dispuesta a darla. Tremendo eso. ¿Cuántas promesas salen de nuestro corazón para con Dios? ¿Cuántas promesas le hacemos a nuestra pareja, a nuestros hijos? ¿Cuántas promesas le hacemos a Dios? ¿Cuántas promesas incluso nos hacemos a nosotros mismos? Ya no voy a comer más esto, voy a empezar a hacer un poco más de esto, voy a empezar a madrugar un poco más, voy a empezar a renovarme más, voy a empezar a tantas cosas que sabemos que las necesitamos, que sabemos que es para bien. Pero ¿cuántas las hacemos? ¿Cuántas se hacen realidad? ¿Cuántas las cumplimos? ¿De cuántas el gallo nos tiene que recordar? Que mientras nosotros estemos en nuestra carne, mientras nosotros estemos en nuestras emociones, mientras nosotros no seamos capaces de librar esa batalla como tiene que ser librada, vamos a seguir negándolo una y otra vez. Verso 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Miren esto tan tremendo. Las mismas palabras. La tercera vez. Y escuchen esto para que se aterren. Porque algunos estudiosos están concluyendo que fueron más de 20 horas de oración. Santo Padre que estás en los cielos. 20 horas de oración. Algunos dicen que 21 exactamente. Dios mío, Jesucristo. Jesús pasó 21 horas orando en la agonía más impresionante. Hasta el sudor se le convirtió en gotas de sangre. Y la pregunta es: ¿cuánto duraron los discípulos orando en las 21 horas? Si no fueron capaces ni siquiera una hora, quiere decir que se durmieron más de 20. Tanto Dios. Increíble. Increíble. Tercera vez dijo las mismas palabras. Y mire cómo termina, verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya. Tremendo eso. Tremendo. Duerman ya. Y descansen. ¿Descansen de qué? ¿Cómo así que duerman ya? Qué tremendo es eso. Entonces aquí hay algo increíble, porque aquí el Señor está diciendo: lo que está hecho, está hecho. De aquí en adelante tendrán que enfrentar la realidad entre lo que queremos y lo que podemos. ¡Wow! Ya no hay nada que hacer, dijo el Señor, hasta aquí. De aquí en adelante entenderán la diferencia como nunca antes entre lo que es querer y lo que es poder. Duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Verso 46. Levantaos, vamos, que se acerca el que me entrega. Tremendo es esto. Y ahí apareció
Judas le dio el beso, lo entregó y se lo llevaron arrestado, y empieza a suceder todo lo que nosotros ya sabemos. Escuchen esto: lo que tú y yo no conquistamos en oración, no lo conquistaremos con la espada. Quiero que te lo grabes en tu corazón. Lo que tú y yo no conquistamos en la presencia de Dios, no lo conquistamos en nuestras fuerzas. Porque cuando fueron a tomar a Jesús preso, Pedro sacó el cuchillo, ¡shua!, y se le mandó a uno de los guardas que cuidaba a los sumos sacerdotes, que iba a poner las manos sobre Jesús, ¡ya!, y le cortó la oreja, lo hirió por poco y lo mata. A eso lo mandó Jesús, a dejar narices y orejas por ahí tiradas. A eso lo mandó Jesús, a cortar cabezas. A eso se fue el llamado, ese fue el ministerio. Eso era lo que Dios quería de él. No, de ninguna manera. De ahí lo había sacado, por decirlo así, de ese mundo de violencia, de ira, de rabia, de ese mundo lo había sacado. Y aquí vemos a un discípulo del Señor arreglando las cosas a cuchillo. Este ciarañero. Qué tremendo es eso. Yo me pregunto cuántos de nosotros todavía tenemos el cuchillo ahí listo, pero seguimos a Jesús. Y es un cuchillo que sale por la boca, es un cuchillo que sale por la mente, es un cuchillo que se manifiesta con las manos y con los pies, cuando hacemos las cosas contrarias, incorrectas, de las que el Señor realmente está esperando de cada uno de nosotros. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, guarda. Simón le dijo: Simón, guarda ese cuchillo, porque el que mata a hierro debe morir. Hay reglas que no se pueden romper. Hay reglas que si nosotros no sabemos discernir para no cruzar límites, vamos a llevar del bulto, como dicen por ahí. Vamos a pagar consecuencias. Así sigamos a Jesús, así estemos en el ministerio, así tengamos un llamado. Y le dice el Señor: ¿acaso tú crees que yo no podría orar ahora mismo y el Padre no me daría 12 legiones de ángeles para que me protegieran? ¡Qué tremendo es eso! 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles, 72,000. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Queremos luchar en nuestras fuerzas cuando necesitamos los ángeles a nuestro lado. Y a veces libramos batallas en donde necesitamos 72,000 ángeles y apenas tenemos uno. O a veces ignoramos que siquiera uno esté con nosotros. No sabemos realmente muchas veces lo que estamos enfrentando. No sabemos realmente muchas veces lo que tenemos a nuestro favor. No conocemos realmente cuál es el medio más exacto para poder tener las victorias en nuestras vidas. La guerra no es contra sangre y carne, es contra poderes espirituales de las tinieblas. Pedro la tomó carne contra carne. Tóquelo y lo mato, tóquelo y le corto la cabeza, tóquelo. Y así muchos defendiendo el evangelio en sus fuerzas, dando bibliazos, pero para herir, para lastimar, para matar, para dejar lisiadas a las personas. A eso no nos llamó el Señor. Tú no tienes que defender la iglesia ni el evangelio en tus fuerzas, porque en tus fuerzas le haces más daño de lo que te imaginas. Tú no estás llamado a defender el nombre de Cristo en tu carne, porque en tu carne lo que haces es avergonzarlo. Tú no estás llamado a servirle al Señor como tú quieras, porque es más lo que se pierde que lo que se gana. Y me pregunto cuántos de nosotros tenemos ese cuchillo ahí guardado y con
tantos años siguiendo al Señor. Y me pregunto cuántos de nosotros aparentemente defendemos las buenas causas, pero con malas actitudes. Y tratamos de mostrar un celo por el Señor, pero es un celo que muestra la poca oración que hay en nosotros. Es un celo que muestra la poca comunión que verdaderamente tenemos con el Espíritu, con Dios. Lo que no logramos nosotros en oración, no lo logramos con la espada. Lo que no logramos nosotros con la presencia de Dios, no lo podemos en nuestras fuerzas. Y hay tantas batallas en donde tú necesitas 72,000 ángeles que te ayuden. Y las estás librando con los 3 demonios que aún te quedan. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y por eso es que nos preguntamos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que sí es cierto esto? ¿Será que Dios sí tiene esto conmigo? ¿Será que yo sí soy capaz? ¿Será que esto sí funciona con todos? ¿Será? Porque eso es lo que viene después de estas derrotas, la duda, que el enemigo también vuelve y siembra en nosotros para hacernos dudar de Dios, de su amor, para hacernos dudar de su propósito, para hacernos dudar aún de nosotros mismos. Qué ejemplo tan tremendo. Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto tan hermoso. La negación de Pedro se pudo evitar. Y lo voy a volver a decir. La negación de Pedro se pudo evitar. Se pudo evitar. Para esto Jesús los estaba llevando al Getsemaní. No es que el Señor sepa que vamos a caer y simplemente vamos a caer. No, el Señor sabe que podemos caer y tú deberías saberlo también. Porque el que crea estar firme, mire bien, no sea que se caiga y punto. Pero hay herramientas, hay armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que nos pueden ayudar a estar mejor preparados para cuando llegue el momento en donde vamos a tener que ser confrontados con la verdad. Qué tanta espiritualidad hay en nuestras vidas verdaderamente. Y cuántas emociones hay realmente en nuestras vidas. Cómo estamos viviendo la vida cristiana, cómo estamos librando las batallas del Señor, cómo queremos realmente sacar adelante el llamado de Dios para nuestras vidas, en sus fuerzas o en las nuestras. Tremendo es esto. Qué increíble es esto. Se pudo haber evitado. Y para esto Jesús les dijo: velen y oren para que no entren en tentación. ¿Cuándo entró Pedro en tentación? Ahí, cuando empezó a negarlo, entró en la tentación y la tentación le ganó. Si Pedro hubiera orado, si Pedro se hubiera mantenido, si Pedro hubiera intercedido, tal vez no como Jesús, pero tratando, hubiera sido diferente. Te lo puedo asegurar que hubiera sido distinto. Si no, entonces ¿para qué Jesús los manda a orar? Entonces ¿para qué Jesús los mete en este tiempo? Y esas son cosas que nosotros no comprendemos muchas veces. Si el Señor sabe que yo voy a fallar, pues ya, ¿qué? Pues igual voy a fallar. ¡No! Depende de ti y depende de mí. Ahora todos hemos fallado en esto, todos, y yo me incluyo, porque yo he pasado tiempos en donde sé que debí orar un poco más y no lo hice. Sé que debía haber ayunado y no lo hice. Sé que debía haber cerrado ciertas puertas y no lo hice. Y cuando enfrento la derrota, cuando enfrento esa situación complicada realmente que me rinde y que me lleva a conocer y a reconocer una de las realidades que no podemos desconocer, y es
que así como hoy juramos una cosa, al día siguiente lo negamos, porque esa es nuestra naturaleza. Porque de eso está hecha esta carne, que de eso están estos huesos llenos. Tremendo es esto. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, Dios? He querido ser un excelente esposo y termino siendo lo contrario. ¿Cuántas veces he querido ser un excelente padre y termino siendo lo contrario? ¿Cuántas veces he querido ser un buen pastor y termino siendo lo contrario? ¿Cuántas veces he querido ser un buen empleado, un buen jefe y termino siendo lo contrario? ¿Cuántas veces he querido ser verdaderamente un hijo de Dios y termino siendo lo contrario? Un verdadero cristiano y termino siendo lo contrario. ¿Cuántas veces? ¿En cuántas áreas? He querido proponer muchas cosas, termino confrontado por el gallo Claudio. Entonces ahí es donde tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando eres confrontado con tu realidad, cuando eres confrontado con las cosas tal cual como son, ¿qué vas a hacer? Aquí Dios usó un gallo para confrontar a Pedro. Hoy está usando este flaco para confrontarte a ti. Mañana utilizará a un hijo para confrontarte a ti. Después utilizará a una persona que tú no conoces para confrontarte a ti. Y te usará incluso a ti mismo para confrontarte a ti mismo. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Amargamente. ¿Qué significa? Que se arrepintió. Se arrepintió de corazón. Y esa es la vía para poder salir adelante. Arrepentimiento. Esa es la vía para podernos levantar. Arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero y de corazón. Y yo te digo con todo mi corazón, sin importar cuáles han sido las derrotas en tu vida, tú te puedes levantar. Tú te puedes levantar. Y te voy a decir algo con todo mi corazón. Llegará el momento en que el gallo cantará 2 veces y tú no lo habrás negado 3 veces. Alabado sea el Señor. Llegará ese día. Llegará ese día en que tú podrás decir: lo logré, fui capaz, es posible, es posible. Pero entendiste cómo son las cosas. Entendiste de qué manera es que se deben hacer. ¿Cómo voy a terminar este pasaje? Voy a terminar este pasaje de una manera tremenda. Lucas, por favor. Esto es tremendo. Lucas capítulo 9. Versículo 28. Mucha atención con esto. Ahí está. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro otra vez, a Juan y a Jacobo, y subió al monte ¿a qué? A orar. Qué tremendo es esto. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente se transfiguró, se transformó. Mostró su divinidad, mostró la gloria de Dios en su humanidad. Y Pedro, Jacobo y Juan lo vieron más resplandeciente que el sol, más blanco que cualquier color blanco jamás visto por ellos, más blanco que la nieve, más blanco que la lana, más blanco. Se transfiguró. Y he aquí 2 varones que hablaban con él. Imagínense, eran Moisés y Elías. Miles, cientos de años vivieron atrás. Y estos 2 se los llevó Dios. Por ejemplo, Moisés murió y Dios enterró su cuerpo. Nadie lo pudo encontrar. El Señor lo reservó para él. Y Elías fue llevado vivo. Diga conmigo, fue llevado vivo al reino de los cielos. Un carro de fuego vino y se lo llevó, lo apartó de Eliseo. Vivo, no tuvo que morir. Su carne se transformó. Qué tremendo. Y están hablando con Jesús.
¿Qué nos muestra esto? Que hay vida después de la muerte. ¿Qué nos muestra esto? Que no todo se acaba aquí. ¿Qué nos muestra esto? Que mientras estemos con Cristo, no solo tenemos esperanza para esta vida, sino para la otra. Estaban hablando con el Señor. Verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria. Rodeados de gloria. Eso fue increíble. Y hablaban de su partida. De aquí hablaban de la cruz. De aquí hablaban del sacrificio. De aquí hablaban de la obra de nuestro Señor por nosotros, que era lo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Verso 32. Atención, que aquí era donde quería llegar. Y Pedro y los que estaban con él, Jacobo y Juan, atención, estaban rendidos de sueño. Noten ustedes, diga conmigo, rendidos de sueño. Otra vez. Aquí vemos la lucha, aquí vemos la batalla. Aquí vemos en el mundo espiritual lo que sucede cuando alguien quiere entrar en la presencia, quiere estar en la presencia, quiere buscar la presencia de Dios. Rendidos de sueño. Pero esto que sigue es tremendo, porque si esto lo hubieran hecho en el Getsemaní, las cosas hubieran sido diferentes. Todavía tenían que aprender. Aquí ya habían tenido un logro en su vida, pero luego volvieron a descuidarse. Es lo que tú y yo tenemos que aprender. Mas ellos, permaneciendo despiertos, ¿qué pasó? Vieron la gloria de Jesús. No hay otra forma de ver la gloria de Jesús si no aprendes a permanecer despierto en los ataques de sueño que el enemigo mande a tu vida, para que no lo busques, para que no ayunes, para que no lo busques en la palabra, para que no tengas un corazón dispuesto. No hay otra forma. Ellos sintieron la pesadez y el sueño, pero lo vencieron, permanecieron despiertos. Diga conmigo, sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A quién estamos alimentando? ¿A quién le estamos dando las llaves de la victoria? ¿En quién estamos encomendando nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra familia? ¿A la carne o al espíritu? Mas ellos, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él vino revelación a sus vidas. Y es que cuando estamos en la presencia de Jesús, dos cosas muy poderosas son reveladas a nosotros. Primero, Moisés, que representa la ley, la palabra. Hasta ese momento era la Torá. No se había escrito ningún evangelio todavía. Y ahí fue revelado Moisés, la palabra de Dios. Tiene que ser una revelación en tu vida y en la mía. Pero si tú quieres tener revelación de la palabra, tienes que aprender a permanecer despierto, a desearla más que la comida, más que las series de Netflix, más que cualquier otro entretenimiento. Tienes que desearla. ¿Cuántas veces yo he tratado de leer la Biblia y el sueño me quiere ganar, el bostezo me quiere ganar, pensamientos me quieren ganar, que a veces parece lo más fácil decir otro día lo hago? No, hoy no es el día. No, así no puedo. ¿Cuántas veces me he quedado dormido tratando de hacer un devocional? Pero le doy gracias a Dios por algo, y necesito mejorar todavía. Y es que yo me despierto, voy y me echo agua, me pongo a saltar, me pellizco, doy un grito, hago lo que sea, pero tengo que estudiar la palabra. Si es la hora y Dios me quiere hablar, yo quiero vencer ese sueño, porque yo quiero permanecer despierto y quiero ver la gloria de Jesús. Y muchas de las palabras, muchísimas de las palabras que han sido más poderosas para predicar en esta iglesia y en muchos otros lugares, han venido luchando contra el sueño, han venido luchando contra la pesadez, han venido luchando contra el mismo infierno. Porque si hay algo que el diablo no quiere, es que tú renueves tu mente con la palabra de Dios. Si hay algo que el enemigo no quiere, es que tú veas la gloria de Dios. Si hay algo que el enemigo no quiere, es que se te sea revelado el propósito, el plan. Hay algo que el enemigo no quiere, es que la unción crezca en tu vida. Porque mientras tú estés dormido bajo su sueño, tú puedes venir a la iglesia y puedes incluso ofrendar y diezmar, y puedes incluso servir, pero no eres una amenaza para nadie.
Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando la gloria de Dios es revelada, cuando la palabra te quita los vendas, ahí te conviertes en el peor enemigo de Satanás y del infierno. Porque un hombre lleno de la gloria de Dios puede traer la gloria de Dios a cualquier persona y a cualquier hogar, a cualquier nación, a cualquier ciudad, a cualquier iglesia, a cualquier casa. Alabado sea Jesucristo. Y fue revelado Elías, diga conmigo, fue revelado Elías. Y Elías representa el fuego de Dios, el Espíritu Santo. Moisés la palabra, que es la comunión con las Escrituras, y Elías la comunión con el Espíritu. Fue revelado. Ahí es donde vemos la gloria de Dios. Cuando aprendemos que con la palabra yo escucho y con la oración Dios me escucha. Y tú tienes que aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a orar conociendo a Dios. Tenemos que aprender a orar conociéndonos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a orar conociendo al enemigo. Tenemos que aprender a orar conociendo la fuente inagotable de la verdad. Si alguno me ama, guarde mi palabra. Y el que guarde mi palabra, ese es el que me ama. Tremendo, tremendo. Entonces pidan lo que quieran y les será concedido. Ahí está. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en el Getsemaní? Entonces ahora entendemos por qué Jesús fue capaz de soportar la cruz. Ahora entendemos por qué Jesús fue capaz de perdonar en la cruz. Ahora entendemos por qué Jesús fue capaz de hasta el final de permanecer en la perfecta voluntad de Dios, aún bajo la presión más grande que un ser humano pueda vivir. ¿Por qué? Porque había sido fortalecido en la presencia de Dios, porque logró la victoria en el lugar correcto. ¿Sabe qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Prensa de aceite significa. Es ese huerto que estaba a los pies del monte de los Olivos allá en Jerusalén, para subir a el monte de la Calavera o el Gólgota, donde fue crucificado. Prensa de aceite. Tiene que haber una prensa de aceite en tu vida si tú quieres experimentar la unción de Dios. Tiene que haber una prensa de aceite de Dios en tu vida si tú quieres ver la gloria de Dios. Tiene que haber una prensa de aceite en tu vida si tú quieres que la palabra sea revelada. Tiene que haber una prensa de aceite en tu vida si tú quieres que la gloria, la unción, el poder del Espíritu Santo crezca, fluya, se manifieste a través de tu vida. Que las cosas espirituales sean reveladas a tu vida. Tiene que haber una prensa de aceite. Y la prensa, como lo dice la palabra, tiene que exprimir, tiene que aplastar. No es fácil, no es fácil. Le digo con mi corazón, no es fácil buscar a Dios. Yo lo sé, no es fácil, pero no es imposible. Lo más fácil sería no hacerlo, pero ahí no hay una prensa de aceite. Ahí es un entretenimiento. Pero la prensa de aceite saca de ti lo peor y saca de ti lo mejor. Escuché a un predicador decir que cuando Jesús le dijo al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, jamás le estaba diciendo que si había otra forma de morir se lo permitiera. Y yo bendigo a ese predicador, es mundialmente muy conocido, muy famoso. El Dios lo está levantando de una manera impresionante, pero no está diciendo lo correcto. No está diciendo lo que realmente la Biblia está diciendo. Porque aquí se manifiesta una lucha y la humanidad de Jesús florece, porque nos muestra nuestra humanidad a todos los que estamos en este lugar. Noten que Jesús oró más de 21 horas para ir a la cruz en el Getsemaní. Más de 20 horas para ir a la cruz. ¿Acaso no pudo haber dicho, yo soy el Hijo de Dios y yo sé que tengo que morir y yo lo voy a hacer y se acabó? No se confió en sí mismo, que él sabía que estaba en la carne y en el hueso, que estaba sometido a una humillación, la de ser un ser humano.
Y mientras nosotros estemos aquí en este cuerpo, vamos a ser tentados, vamos a tener miedos y temores, vamos a luchar con la duda y la incredulidad. Pero gracias a Dios, no estamos solo en un cuerpo, sino tenemos al Espíritu en nuestras vidas. Alabado sea Jesús. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. ¿Saben algo? Escuchen esto tan maravilloso. Cuando todo el mundo le decía a Jesús: bájate de esa cruz, salvaste a otro y no te puedes salvar a ti mismo, alguien dijo: si Jesús no hubiera orado lo que oró y como lo hizo, se hubiera bajado. Porque muchos de nosotros nos hemos bajado de la cruz porque otros nos lo han dicho, en momentos de mucha presión y de mucha dificultad. Salte de esta iglesia, sálgase de ese ministerio, ya no vuelva a hacer esto, ya no vuelva a hacer lo otro, ya no vuelva a hacer aquello. ¿Cuántas veces hemos sido obedientes a esas voces? Dijo: si alguno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tienen que tomar su cruz. Pero no tome la cruz solo para arrastrarla, tome la cruz para crucificarse. Porque tienes que crucificar tu carne y hacer morir las obras de esta naturaleza, si queremos realmente ver la gloria de Dios. Esto no tiene nada que ver con cuánto me ama Dios. Dios me ama, lo niegue o no lo niegue. Es cuánto amo yo al Señor verdaderamente y cuánto quiero yo realmente vivir en su voluntad. Es hora de que botes ese cuchillo lejos de ti. No lo vuelvas a tomar para defender las causas del Señor. Es hora de que realmente la naturaleza del pecado muera, para no seguir maldiciendo, a pesar de estar 3 años y medio caminando con el Señor y sirviéndole en su iglesia. Yo pienso que es hora de que dejemos de ser orgullosos delante del Señor y haciéndolos fuertes cuando realmente no lo somos. Y en vez de estar diciendo: nunca te negaré, nunca te fallaré, siempre estaré contigo, empecemos a poner orden en nuestra vida y en nuestra casa. Y empecemos a dar los pequeños pasos que nos van a asegurar el futuro y nos van a asegurar el mañana. No te negaré, pero nos congregamos una vez al mes. No te negaré, pero cualquier distracción toma el primer lugar antes que las cosas de Dios. No te negaré, pero nos duele honrar las cosas de Dios, aún con nuestras finanzas. No te negaré, pero muy poco le servimos a nuestra esposa verdaderamente en el hogar. No te negaré, pero tenemos muy poco tiempo realmente para dedicarle a nuestros hijos. No te negaré, pero si sumamos las horas del día, tanto en pensamientos, en palabras como en actividades, la palabra y la oración y las cosas de Dios ocupan el último lugar, no el primero. Pero no lo queremos negar. No te negaré, mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Saben, Pedro lo hizo un día, sí dio la vida por el Señor, murió boca abajo, porque ni siquiera se sintió digno de morir boca arriba. Pero fue porque aprendió la lección. Nunca más volvió a confiarse en sí mismo. ¿Ustedes creen que Dios no está cansado de vernos tantos años a nosotros repetir la misma historia? Y nunca dejará de recordarnos exactamente lo mismo. Él siempre nos querrá llevar a ese monte, Él siempre nos querrá llevar a esa prensa, Él siempre nos querrá llevar a esos momentos, siempre. Porque ahí está tu victoria y la mía. Y hasta que lo entendamos, no vamos a avanzar, no vamos realmente a surgir. Yo no quiero estar en las fuerzas mías. Yo no quiero prometerle a Dios cosas que no le voy a cumplir. Yo amo al Señor, pero sé que esta carne no lo ama. Yo amo al Señor y quiero serle fiel, pero sé que mi humanidad no lo quiere.
Por lo tanto, necesito definir. ¿Soy un discípulo dormido o soy un discípulo despierto? ¿Saben que después de esto ellos bajaron del monte y estaban liberando a un muchacho y no pudieron echar fuera el demonio? Y cuando bajó Jesús con esos discípulos, los otros discípulos que estaban abajo le dijeron: Señor, no hemos podido, y es en tu nombre. O sea, noten que muchas veces terminamos echándole la culpa al Señor de cosas que no pasan, y le decimos: pero voy a la iglesia, pero yo ofrendo, pero yo diezmo, pero yo sirvo, pero yo lo otro. Y es que eso es importante, pero si tú quieres tener las victorias más grandes en tu vida, no es solo venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, es rendir tu corazón verdaderamente, y es humillarte y buscarlo en la intimidad. No pudimos, ellos no pueden. Señor, en tu nombre, y nada pasa. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Se lo dijo a sus discípulos: incrédula y perversa. ¿Qué significa? ¿Hasta cuándo entenderán que esto no es en las fuerzas suyas, sino en las fuerzas de Dios? Y llamando al joven lo reprendió y el demonio lo echó fuera. ¡Fuego! Y los discípulos: Señor, ¿por qué tú pudiste y nosotros no? ¿De dónde venía Jesús? Del monte. ¿De dónde venía Jesús? De la oración. ¿De dónde venía Pedro, Jacobo y Juan? Del monte, de la oración. Ahí está la diferencia del por qué muchos podrán cosas y otros no podrán cosas, cuando es una promesa para todos. Porque hay promesas que no se cumplen solamente porque sean promesas, a menos de que tú las conquistes en la intimidad con Dios. Yo no quiero pasarme la vida viendo cómo se cumplen muchos, y yo no quiero pasarme la vida discutiendo con Dios porque no se cumple en mí, cuando el que estoy equivocado soy yo. Yo no quiero echar demonios sin antes haber subido a la montaña. Yo no quiero defender el evangelio sin antes haber sido pasado por la prensa de aceite. Yo no quiero ni siquiera hacer algo para el Señor si primero no me he asegurado que mi actitud y mi sentimiento sea correcto para hacerlo. Porque cuando Pedro le dijo: Señor, mi vida haré por ti y yo no te voy a negar, era su orgullo hablando. Se estaba creyendo más que Jesús. Y así nos pasa mucho de nosotros. Queremos ser predicadores, queremos ganar gente, queremos crecer, queremos avanzar, queremos lograr. Pero sabe Dios que aunque usamos el nombre de Dios, es para nuestro orgullo. Es la carne hablando en su plenitud. Pero es necesario llorar amargamente. Y es necesario que el gallo Claudio nos reprenda y nos recuerde: ¿qué cree que? ¿Qué cree que? Le voy a traducir lo que el gallo dijo, porque esto es revelación. El gallo lo que dijo fue: ¡Pedro! ¡No es en tus fuerzas! ¡Pedro! Busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Tremendo. Tremendo. Y eso es. De esa manera nos habla Dios a través de su creación. De esa manera nos habla Dios. Es hora. Es hora de que nos levantemos verdaderamente, de que no perdamos la oportunidad de ver la gloria de Dios. Es hora realmente de ser fortalecidos y de ser llenos. Porque hay cosas que no pasarán en tus hijos a menos que tú las conquistes. Hay cosas que no pasarán en tu cónyuge a menos que tú no las conquistes. Hay cosas que no pasarán en tu casa a menos que tú no las conquistes. Hay cosas que no pasarán en la iglesia a menos que tú las conquistes. Hay cosas que no pasarán en tu empresa a menos que tú las conquistes. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias por esta enseñanza, Señor. La necesitábamos, Señor. Gracias porque hoy usas a un gallo, Señor. Usas a un pollo, Dios mío, para hablarnos, para recordarnos, para enseñarnos, Dios mío.
los errores que hemos estado cometiendo en nuestra vida al confiarnos demasiado en nosotros y al no confiar realmente en ti, Señor. La facilidad con la que nos dejamos rendir del sueño y de la pesadez y de la distracción por no estar en tu presencia, para no estar en tu presencia, Señor. Hoy nos abre los ojos y nos muestra, Señor, que esto es una guerra, que es una guerra. Orar es una guerra, orar la palabra o leerla es una guerra, disponer nuestra vida para santificarnos es una guerra. Y no debemos rendirnos en el primer intento, no debemos rendirnos en el segundo intento. Es necesario perseverar, es necesario perseverar, es necesario. Oh mi Señor, no estamos en nuestras fuerzas para buscarte. Tenemos a tu Espíritu Santo, pero no lo hemos tenido en cuenta, Señor. No nos hemos dispuesto realmente, mi Señor. Con razón el enemigo nos ha ganado tantas batallas. Con razón el enemigo se ha reído tanto de nosotros. Con razón, Señor, hemos herido a tanta gente, hemos lastimado a tantas personas y a nosotros mismos, tratando de defender el evangelio, tratando de vivir esta vida cristiana, tratando de cumplir tu propósito en nuestras vidas, porque estamos en nuestras fuerzas, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos peleado esta batalla con pocos ángeles, Señor? Cuando hay más ángeles que están dispuestos a nuestro favor, pero no estamos echando mano de esas bendiciones, de esas ayudas, de esas herramientas. ¿Cuántas veces, Señor, nos has pedido que oremos, nos has dicho que oremos por algo específico y nos quedamos dormidos y preferimos distraernos, Señor, y dejamos pasar esos momentos? Y por eso luego, cuando enfrentamos la realidad, nos damos cuenta, Señor, que no somos capaces, que no éramos tan capaces. Oh mi Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, de todo corazón, Dios. Cuántas promesas te he hecho, Señor, cuántas cosas he jurado en mi corazón muchas veces, de que no las vuelvo a hacer, de que quiero hacer tu voluntad, y termino haciendo lo mismo, Señor. Cuántas veces, mi Señor, te he negado delante de mi casa, delante de compañeros, delante de personas que ni siquiera me conocen o te conocen, Señor. ¿Cuántas veces te he negado con mis actitudes, con mis palabras? ¿Cuántas veces te he negado con mi manera de vivir, Señor? ¿Cuántas veces he preferido agradar a la gente, Señor amado, cuando me han confrontado si soy o no soy? Y he preferido ceder antes que demostrar que yo soy verdaderamente, porque ha sido más grande el miedo, el temor, ha sido más grande mi carne, Señor. Ha sido más grande la duda y la incredulidad muchas veces, Señor. Perdóname de todo corazón, mi Señor. Perdóname, Dios, de todo corazón. Ya no te quiero negar más, Señor. Ya no quiero. Yo quiero tener ese lloro amargo de Pedro. Yo quiero tener ese lloro amargo de Pedro, Señor. Yo ya no quiero acostumbrarme a una vida de negarte. Yo ya no quiero acostumbrarme a una vida en donde un gallo es más firme que yo. Yo ya no quiero eso, Señor. Yo quiero realmente que se haga realidad lo que yo te digo con mi boca. Yo quiero realmente cumplir lo que te confieso y lo que te prometo con mi corazón. Yo quiero realmente, Señor, amarte con toda mi vida, Señor. Amarte con todo mi corazón. Gracias, Señor. Abra sus ojitos y así de pie para salir de este lugar. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 21 cuando Jesús, después de resucitado, busca a Pedro? Y Pedro sintió tanto miedo porque ya estaba resucitado y lo había negado 3 veces. Ahora Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y ahora Pedro le dice: Señor, tú sabes, solo tú lo sabes. Ya no se confiaba en él. Ya no era el Pedro orgulloso, ya no era el Pedro que quería hacer las cosas en sus fuerzas. Ahora era el Pedro que quería realmente hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios le dijo: te confirmo el llamado, tú confirmarás a tus hermanos. Alabado sea Dios. Confirma, deja que Dios confirme lo que tiene para ti. Levántate, levántate en el nombre del Señor.
y también déjate restaurar y déjate sanar por el Señor. Él no está tan pendiente de lo que hemos hecho mal, sino está más pendiente de lo que podemos hacer bien. Y por eso nos da nuevamente la oportunidad. Perdónate a ti mismo por las veces que le has fallado a Dios. Recibe el perdón de Dios y adelante, porque tú y yo, si nos lo proponemos de la mano con el Espíritu Santo, terminaremos cumpliendo la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde.